El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. Dentro de las páginas del Antiguo Testamento, la frase "Así dice el Señor" aparece más de 400 veces cuando los profetas citan las palabras de Dios. Un ejemplo es cuando Moisés pronunció estas palabras ante el faraón, o cuando Jeremías las dijo a todo Jerusalén. Sin embargo, la expresión no se encuentra en el Nuevo Testamento. Al contrario, el hijo del carpintero simplemente pronuncia: "De cierto os digo". Desde el Sermón del Monte hasta el milagro en la tumba de Lázaro, el Dios de Israel habla por sí mismo. Él fue a la montaña. El Sermón del Monte y milagros. Corazín, Israel. Desde finales del siglo XVIII, algunos estudiosos del Nuevo Testamento se han enmarcado en lo que ellos refieren como la búsqueda del Jesús histórico, es decir, lo que realmente Jesús dijo e hizo. Sus investigaciones los han llevado a indagar en la historia, teología, arqueología y filología que estudia las antiguas lenguas. Por lo general, estos académicos han rechazado todo lo relacionado con lo sobrenatural, lo que afirme la autoridad divina o lo que sugiera cómo vivir nuestras vidas. Este lugar maravilloso situado en la parte norte del Mar de Galilea es donde se realizaron muchos de los eventos en la vida de Jesús. Esto para mí es lo primero que hago para orientarme. Betsaida está alrededor de la parte norte del Mar de Galilea, en dirección a la esquina noreste. Ese fue el hogar de Pedro, Andrés y Felipe. Sí. Allí nacieron ellos. Eso es una especie de cima, ¿no es así? ¿Es allí? Sí, la moderna excavación arqueológica de este lugar está un poco más alejada del mar. En los tiempos de Jesús, el mar estaba mucho más lejos. El río desemboca en el Mar de Galilea y de hecho divide territorios. En el lado este estaba el territorio de Herodes Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande, y en el lado oeste estaba el territorio de Herodes Antipas, quien fuera el gobernante de Nazaret y sus alrededores durante el tiempo en que Jesús creció. ¿No fue él también el que dio muerte a Juan el Bautista? Así es. Cruzando el río Jordán, justo donde desemboca en el mar, ahí se encuentra Capernaum. Capernaum era un lugar realmente muy importante para el ministerio de Galilea. Capernaum fue la sede de Jesús mientras él estuvo predicando. Aun cuando él viajaba por toda Galilea, siempre regresaba a Capernaum. Así que este era su hogar. Él creció en Nazaret, pero realmente Capernaum era su segundo hogar. ¿Qué está después de Capernaum? ¿Por ahí se encuentra la colina de las bienaventuranzas? Es correcto. Hay una colina que sobresale. ¿Es ese el lugar donde el Sermón del Monte se llevó a cabo? Así es. Precisamente es esa pequeña colina frente a nosotros. Ese es el lugar donde Jesús dio el Sermón del Monte. Hay una pequeña iglesia allí en memoria del Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, Mateo 5:1-2. Una de las principales dudas que la gente tiene al momento de analizar el marco histórico del Sermón del Monte es que no saben cuándo sucedió. ¿Fue realmente un discurso que Jesús dio? ¿O es una colección de versos
que tal vez Mateo recopiló después. No existe consenso alguno entre los estudiosos del Nuevo Testamento de la época en que el Sermón del Monte ocurrió. Algunos dicen que se escribió mucho después, pero otros lo ven como un texto que fue escrito antes de Mateo, un texto que Mateo encontró y que usó e incorporó en su Evangelio. Esto tiene sentido, porque una quinta parte de las palabras usadas en el Sermón del Monte nunca más las volvió a usar. Estas palabras no son las que Mateo usaba, ni tampoco están en su vocabulario. Incluso Mateo incluye partes del Sermón del Monte que son desconcertantes y no hace una pausa para explicar lo que quieren decir. Por ejemplo, la parte donde habla sobre que no debemos de lanzar perlas a los cerdos o dar las cosas santas a los perros. Parece ser una enseñanza muy importante de lo sagrado o del trato sagrado que debemos de dar a esas cosas. Pero Mateo nunca se detiene a explicar esto, lo cual normalmente hubiera hecho si él hubiera creado este texto como una introducción a las enseñanzas y evangelio de Jesús. Notamos que el sermón en Lucas es bastante diferente del sermón en Mateo. Muchos estudiosos dicen que el sermón de Lucas, que es mucho más corto que el de Mateo, probablemente refleja mejor históricamente el sermón que Jesús dio. Si asumimos esto y después decimos, bueno, es que el sermón de Mateo es mucho más largo, más detallado y más elaborado en muchos aspectos que el sermón de Lucas, entonces, ¿cómo es que la versión de Lucas fue escrita antes que la versión de Mateo? Si hubiera ocurrido de esa manera, la versión de Mateo hubiera tenido que haber sido inventada por los cristianos tiempo después. Jesús nunca habría dado el sermón del relato de Mateo. Para los santos de los últimos días esto es incongruente, ¿no es cierto? Si vemos en Tercer Nefi, el recuento del sermón de Jesús se acerca más a la versión de Mateo que a la de Lucas. Por ende, sabemos que fue un solo sermón y no una recopilación de varias enseñanzas a lo largo de la vida de Jesús. Monte Arbel. El mensaje y los milagros de Jesús han tenido un profundo impacto en la historia del mundo. Pero, ¿realmente fue Él quien hizo y dijo todo lo recopilado por los escritores de los Evangelios? ¿Podemos confiar en sus palabras? Como usted sabe, la mayoría de la investigación moderna es muy escéptica en esto. Si a esta investigación le sumamos lo registrado en el Libro de Mormón, llegaremos a la conclusión de que éste confirma a detalle la precisión histórica de los pasajes de la vida de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento. Correcto. En el Libro de Mormón, Jesús sana al enfermo, da vista al ciego, ordena a sus apóstoles y establece su iglesia. Aún más importante es su aparición en las Américas, ya resucitado y glorificado, de la misma manera como apareció ante sus discípulos en el Viejo Mundo. Cuando comparamos lo que Jesús dice y hace en el Nuevo Testamento con lo registrado en el Libro de Mormón, este confirma y corrobora que Él es el Mesías. Tanto el Libro de Mormón como el Antiguo Testamento reafirman mutuamente que Él es el Mesías. Una mejor manera de apreciar esto es tomar las enseñanzas de Jesús y estudiarlas cuidadosamente en ambos textos. Y el Sermón del Monte es una gran oportunidad para hacerlo. Efectivamente. El Sermón del Monte, Mateo 5:1-2, ocurrió en Galilea, un discurso del Señor a sus discípulos quienes estaban a punto de ser enviados como misioneros. El Sermón en el Templo, Tercer Nefi 12:14, ocurrió en la tierra de abundancia en América, un discurso dado al pueblo nefita por el Señor después de su resurrección. A menudo las similitudes entre el sermón en Mateo y el de Tercer Nefi son usadas como prueba en contra del Libro de Mormón, y se lo toma como si solo fuera una copia de la Biblia. Hace algunos años, un distinguido investigador del Nuevo Testamento, Krister Stendal, vino a BYU y examinó y comparó el Sermón del Monte en Mateo con el Sermón en el Templo. Aún no estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Una de las cosas que mencionó es fundamental para entender el Sermón del Monte en Mateo, incluso como santo de los últimos días. Él dijo que Jesús enseñaba como un rabino
y que reinterpretaba la ley de Moisés para aplicarla en sus días. Y él dijo que Jesús no fue muy diferente a los otros rabinos del primer siglo. Pero cuando Jesús pronunció el sermón del templo en Tercer Nefi, él lo hizo como el Mesías. Esta es una diferencia muy importante desde el punto de vista de un no miembro. Y él llegó a esa conclusión tras estudiar muy cuidadosamente los dos textos. No solo las similitudes, sino también las diferencias. Y aun cuando las diferencias son pequeñas y pueden pasar desapercibidas, si uno lee cuidadosamente estos textos, estas son realmente significativas. Algunos de los pasajes donde él percibió estas significativas diferencias, todos empiezan con una misma frase: venid a mí. Él la dice en los versículos del 18 al 20. Observen cuántas veces aparece esta frase: venid a mí, porque en verdad os digo, ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda se ha cumplido. Y he aquí os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre, para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados, y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos. Vemos que esta frase sigue apareciendo. Más adelante, en el registro de Mateo, en una parte, él habla de que si tienes ira en contra de tu hermano, debes dejar la ofrenda en el altar e ir y solucionar el problema y después regresar. En el versículo 23 el altar se ha reemplazado. Por tanto, si vienes a mí o deseas venir a mí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí, con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Jesús ha reemplazado el altar consigo mismo como el centro de salvación. Esto es una gran diferencia entre lo que encontramos en Mateo y lo que encontramos en Tercer Nefi. Y la última, quizás la más importante, se encuentra en Mateo. Ve y sed perfectos, aun como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mientras que en Tercer Nefi dice: por tanto, quisiera que fuesen perfectos, así como yo, vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Jesús se atribuye a sí mismo la perfección, lo cual le era imposible hacer en Mateo, porque aún no había terminado su misión. Él no había efectuado la expiación ni había resucitado como en Tercer Nefi, donde él ya es un ser glorificado, y esto se refleja en el sermón, algo que no se refleja en Mateo. Estas son diferencias muy significativas entre los dos libros. No es una simple copia o réplica de la versión de Mateo. Cuando el Señor termina de dar su sermón, que el Padre le ha encomendado dar a los nefitas, se voltea hacia ellos y les dice: percibo que ustedes quieren que les muestre los milagros que realicé en Jerusalén. Y les dice que ellos tienen la fe suficiente para que Él pueda hacer estos milagros. Así que les pide traer a sus enfermos, afligidos y demás. Y en las Escrituras se dice que trajeron a gente con toda clase de enfermedades y Jesús los sanó a todos ellos. Este es un testimonio poderoso, no solo de palabras, sino de hechos. El registro bíblico de lo que Cristo hizo cuando sanó a sus hermanos y demás también se encuentra en el Libro de Mormón. Este es el segundo testigo de que Jesucristo pronunció esas palabras y que realmente realizó los milagros que se encuentran en la Biblia. Monte de las Bienaventuranzas. Un prominente historiador de la Biblia preguntó: ¿cuál es el significado del Sermón del Monte? Esta es una pregunta que los cristianos se continúan haciendo y que los teólogos aún no han podido responder concretamente. La principal razón por la que el Sermón del Monte continúa siendo un texto difícil para muchos es porque no se ha llegado a determinar concretamente
si hay un solo tema o una sola lógica, o si es una colección incoherente de diferentes versos. Creo que el Sermón del Templo en el Libro de Mormón nos da algunas pistas para responder esta pregunta tan importante. Estoy de acuerdo. El Sermón del Templo es evidencia de que los dos sermones son en realidad textos sagrados, que contienen alusiones y conexiones a las celebraciones centrales y a las enseñanzas más sagradas de la antigua adoración israelita. Sermón en el Templo. Como casi todo en el Sermón del Monte, se puede ver dentro del contexto del templo. Esto es particularmente cierto en la oración del Señor, que es parte del Sermón del Monte. Jesús está instruyendo a sus discípulos en la manera de orar y del contenido que sus oraciones deben tener, así como algunas expresiones que debemos utilizar cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Él enfatiza de nuevo a sus discípulos que ellos tienen un Padre Celestial, nuestro Padre que está en el cielo, lo cual es un concepto importante ligado al templo. A través del templo, nosotros deseamos estar ante la presencia de Dios. De esta manera entendemos que Jesús les explica detalladamente a sus discípulos lo que pasa en el templo y la manera en que deberán conducirse durante toda su vida. Vosotros pues oraréis así. Mateo 6:9. Justo a la mitad del Sermón del Monte y del Sermón del Templo, encontramos la oración del Señor. Justo antes Él dice, cuando ustedes oren individualmente, háganlo en secreto. Pero cuando cambia al plural, dice, cuando vosotros oréis, vosotros pues oraréis así. Él le enseña una oración formal a su pueblo, de forma que encierra el misterio completo de la deidad y todo lo que la gente sabía y hacía en el templo en tiempos antiguos. Justo al comienzo de la oración del Señor, donde se invoca al Padre Celestial, que es la manera de comenzar una oración, dice, bendito sea tu nombre. En los salmos hay salmos de alabanza y salmos de agradecimientos también. La manera en que los académicos diferencian estos dos salmos, ya que son muy similares, es que los de agradecimiento reconocen a Dios por lo que Él hace, y los de alabanza reconocen a Dios por quien es Él. Esta frase, bendito sea tu nombre, es la frase que utiliza el Salvador cuando reconoce al Señor por quién es Él, sus cualidades, su carácter, cuando reconocemos su gloria, su nobleza, su divinidad, su amor, su caridad. Pienso que estamos expresando alabanzas, sin importar si lo hacemos en voz alta o no. La oración del Señor incluye la petición, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta es la clave de cómo recibir misericordia. Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. La doxología. La doxología es un pequeño himno de alabanza a Dios que usualmente se utiliza al final de cánticos, salmos e himnos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De hecho, la doxología, al final de la oración del Señor, está ausente en los primeros y mejores manuscritos del Nuevo Testamento, pero en el Sermón del Templo sí se encuentra. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué ha sido removida de la historia de los manuscritos del Nuevo Testamento? Y está la frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Realmente enfatiza la idea de que, aun cuando pedimos al Señor bendiciones y usamos estas bendiciones para ayudar a otros, al final todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Él. Nosotros solo le devolvemos lo que nos dio cuando ayudamos a otros. Las ceremonias en los tiempos del Viejo Mundo solo se dedicaban a glorificar y alabar a Dios, reconociendo su poder y autoridad, alabándolo, glorificándolo y sometiéndose a su voluntad.
Y vino a él mucha gente. De manera que la gente se maravillaba viendo a los mancos quedar sanos y a los cojos caminar. Después del Sermón del Monte, Jesús continúa realizando milagro tras milagro ante la gente. Sus acciones reflejaban la verdadera naturaleza de sus enseñanzas. La progresión de los milagros de Cristo hacia su último milagro de levantar a los muertos se asemeja a su propia vida y ministerio. Cuando Jesús realizó su primer milagro en Caná de Galilea, Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Una pregunta acerca del milagro en Caná es, ¿por qué se hizo tanto hincapié en el Evangelio de Juan a un milagro tan simple hasta cierto punto? Cristo tenía botellones llenos con agua, los que convierte en vino durante una boda. Como María tiene un papel de relativa importancia en este banquete, ella estaba preocupada porque el vino se estaba acabando y le pide a Cristo que provea más. Su respuesta hacia ella parece un poco brusca, porque él le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no llegó mi hora. En la traducción de José Smith, la respuesta a María es similar. Dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Tu voluntad yo haré, porque mi hora aún no ha llegado. Una vez más, se demuestra que María y su hijo Jesús tenían una relación muy cercana, porque María sabía que Jesús tenía el poder para solucionar esta penosa situación. El que se les hubiera terminado el vino a los novios durante su boda hubiera sido algo vergonzoso. Entonces, ¿habría visto ya María el poder de Jesús en su juventud durante esos años perdidos, de los cuales no sabemos nada acerca de él? Creo que ya había visto a Jesús usando su poder de diferentes maneras para auxiliar al prójimo, así que sabía que él la podía ayudar. Ahora, cuando él le dice, mi hora no ha llegado aún, él se refiere a cuando, según el Evangelio de Juan, él comienza su camino inexorable hacia Getsemaní y la cruz. Esa es realmente su hora, y aún no es el tiempo de él mismo ofrecerse. Todo lo que hizo desde ese momento fue un preludio para su verdadera hora. Cristo, al escoger hacer este milagro, el cual Juan escoge enfatizar en el segundo capítulo de su Evangelio, lo hace porque es un acto simbólico de su misión. Cristo iba a realizar la expiación y el vino es el símbolo de la sangre, así que este milagro representa de alguna forma el sacrificio que Cristo iba a realizar. La razón por la cual este milagro aparece en el Evangelio de Juan es porque señala el nuevo significado del vino en el Evangelio. Probablemente también simboliza la expiación de Cristo y su derramamiento de sangre, así como la última cena, de la cual todos participamos cuando tomamos la Santa Cena y recordamos por qué derramó su sangre por nosotros. Igualmente señala el reino eterno que aún está por venir. Antiguas ruinas de Katzrin, cerros de Golán. Durante los siguientes meses, Jesús viajó a través de Galilea, enseñando acerca de su reino y sanando a los enfermos. Esta es la época en la que la popularidad de Jesús alcanza su clímax, donde las multitudes lo buscan para aprender más. Es de esperarse que, cuando Jesús regresa a casa en Capernaum, una multitud ya lo estaba esperando. Rápidamente la casa donde él se hospedaba se llenó y una multitud se congregaba fuera de la casa. Entonces Jesús empezó a enseñar su evangelio. Y mientras Jesús predicaba, Marcos registraba cada palabra que decía.
pero fue interrumpido por un tumulto en la parte superior. Repentinamente el techo se abre y desciende una cama, y en esta cama hay un hombre paralítico. Repentinamente el techo se abre y estos 4 amigos bajan a este hombre paralítico. Hubiera sido fácil para el Salvador simplemente sanarlo, porque ya lo había hecho antes. Y dijo, tus pecados son perdonados. Este es un gran momento de enseñanza, porque nos demuestra que el Salvador no solo está ahí para aliviar nuestros problemas físicos, sino también los espirituales, que son los más importantes. No los problemas físicos, sino los espirituales. Los escribas y fariseos estaban allí porque estaban buscando una excusa para deshacerse de este hombre que decía ser el Hijo de Dios. Al perdonar pecados, él estaba declarando quién era, ya que solamente Dios puede perdonar pecados. Al hacer esto, confrontaba directamente a los escribas y fariseos. Ahora, una cosa es que alguien, paralizado de la cintura hacia abajo, se levante y camine, considerando sus limitaciones físicas, las que ha tenido durante mucha cantidad de años, y pueda levantar esta armadura con todo su peso. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para cargar con todo ese armazón. Este fue un verdadero milagro, impresionante para todos aquellos que allí estaban, no solo porque este hombre fue sanado, sino también por la promesa del perdón que había tras este milagro. De esta manera, este milagro demostró que él era el verdadero ungido por el más alto. Y aconteció un día que él entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Lucas 8:22. Paz. Cálmense. En los evangelios sinópticos aparece esta maravillosa historia acerca de Jesús y de los discípulos tratando de cruzar el mar de Galilea, tal vez de oeste a este. En medio de su travesía comienza una terrible tormenta, durante la cual Jesús parece estar durmiendo. Los apóstoles están muy preocupados, por lo que, según Marcos, despiertan a Jesús, quien estaba en la parte de atrás de la embarcación. Y ellos le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús les da una respuesta interesante. En Mateo, Él les responde diciéndoles, ¿dónde está su fe? Paz, cálmense. Al decir esto, la tormenta cesa y las olas se calman. Los apóstoles estaban asombrados y dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aún para ellos, que vieron cómo Jesús le da la vista al ciego y cómo le regresó la vida a alguien ya muerto, este milagro fue sorprendente. Creo que en ese momento ellos temían extremadamente porque se dieron cuenta que hasta la naturaleza obedecía a Cristo y que con tan solo pronunciar las palabras, paz, cálmense, los vientos cesaron y la tormenta se calmó. En el versículo 40, Él les responde de una manera singular. Esto incomoda a bastante gente y también me incomodó a mí por un tiempo porque dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El bote está a punto de inundarse y ellos iban a morir, así que era comprensible que estuvieran asustados. Sospecho que esta es una alegoría acerca de lo que les iba a pasar a ellos y a su iglesia. Si tomamos el bote como símbolo de la iglesia, más adelante los apóstoles estarían al mando del bote. Jesús ya no iba a estar con ellos. Luego de su resurrección, Él iba a estar muy cerca de ellos, pero su presencia no iba a estar ahí. Así que esto es lo que simboliza este relato. Él no está despierto, Él no está haciendo nada en medio de la violenta tempestad hasta que lo despiertan. Eventualmente la iglesia caería en la apostasía.
Algo así como si el bote se hubiera hundido. Todos los apóstoles iban a morir, por supuesto, con la excepción de Juan. Ahora la pregunta en este punto es que, si usted sabe que va a haber una apostasía, que la iglesia y su autoridad se van a perder, usted va a necesitar conservar su fe. Necesita de esta fe de la que Jesús está hablando aquí. Y pienso que lo que está enseñando es que a pesar del caos y la maldad en el mundo, nuestra fe nos sostendrá a través de esto, aun si el bote se hunde. Quizás la tormenta de la que leemos aquí en Marcos pueda representar el mundo pecador y malvado en el que vivimos. Puede ser un símbolo de los tiempos en nuestras vidas en los que sentimos que no tenemos control, donde nos sentimos que estamos desesperados y que la única persona que nos puede salvar es el Salvador. Me gusta el consejo que el Señor le da a José Smith en Doctrinas y Convenios 101:16, el recordatorio: porque toda carne está en mis manos, estad quietos y sabed que soy Dios. Esta escritura y este ejemplo de Cristo calmando la tormenta nos enseña que el Señor siempre está cerca de aquellos que lo llaman en momentos de gran desesperación, y Él está siempre en control. La alimentación de los 5,000. Galilea, el monte de las bienaventuranzas. Los 4 escritores de los evangelios sinópticos nos hablan de cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Juan nos dice que eran los últimos días de la temporada de la Pascua, y Marcos especifica que la multitud se sentó en la grama, así que era primavera, muy posiblemente a principios de abril. En esta época del año, muchos peregrinos venían a esta área, sin lugar a duda algunos de ellos queriendo escuchar la voz del profeta de Galilea, preguntándose, ¿sanará él a algunos de los enfermos, como lo ha hecho en otros sitios? Otra pregunta en sus mentes debió ser, ¿es este el Mesías prometido, como lo asegura? De cualquier manera, la gente lo rodeaba y lo presionaba, y él necesitaba un respiro. Así que vino aquí, al norte de Galilea. Me imagino que hay una distancia considerable desde el oriente hasta donde nos encontramos. Pero me encanta la parte en la que él no se aleja de la multitud, sino que al contrario, él les enseña y después de un largo día con ellos, los alimenta. Me gusta, porque nos dice que Él se preocupa por nuestros espíritus y por nuestro físico. Él es el Redentor de ambos, de nuestros cuerpos y espíritus. Yo pienso que es un concepto muy importante en nuestra teología. Opino igual. Pienso que nuestra teología es una teología del cuerpo y del espíritu, porque ambos conforman el alma del hombre. Es mediante el Evangelio de Jesucristo que todo el ser en conjunto alcanza la salvación. Este milagro de alimentar a multitudes provee un poderoso paralelo con el Antiguo Testamento y los relatos del Éxodo. Esta es una de las maneras que el Salvador escoge para probar que realmente es el Dios de Israel. El Señor alimentó casi a diario a Moisés y a los hijos de Israel durante los 40 años que pasaron en el desierto, y les proveyó maná mientras viajaban. Ahora, siglos después, el Salvador está llevando a estas multitudes de israelitas a lugares desolados. Los escritores de los evangelios sinópticos nos dicen que Él les alimentaba así como lo había hecho con los antiguos israelitas. Jesús está alimentando a esta gente en el desierto por medios milagrosos, y este detalle no se pasó por alto. Jesús de Nazaret no solamente predicó, sino que también probó que fue Él quien les había dado maná en el desierto, y Él era el tan ansiado y esperado Mesías. Ahora encontramos que entre la alimentación de los 5,000 y la de los 4,000 hubo otro encuentro que el Salvador tuvo con las multitudes, en la cual Él se rehusó a obrar el milagro. Al día siguiente que le dio de comer a los 5,000, el Salvador se encuentra con otra multitud,
Pero él percibe sus pensamientos y les reprocha diciéndoles, ustedes vinieron acá porque fueron alimentados la última vez. Y fue en ese instante que él les dio este gran sermón llamado el pan de vida. Él muestra su verdadera identidad y testifica de su papel como el Salvador, como aquel que traería la salvación al mundo. Él les enseña que el pan que debemos buscar es el pan eterno de vida, no es el pan terrenal, y que Él es el pan eterno que nos puede llevar directamente a la salvación. Y continúa diciendo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que nuevamente se hace referencia a la expiación por la cual Él llevará a cabo la misión que el Padre le ha encomendado, para así llevar a cabo el plan de la salvación. Se nos dice que, a partir de esto, muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo. Y aquí es donde sucede algo muy interesante. El Salvador se voltea hacia los 12 y les pregunta, ¿también vosotros queréis iros? A lo cual Simón Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. La traducción del Rey Santiago dice, nosotros creemos y estamos seguros, lo cual es muy fuerte. La frase nosotros creemos significa en griego pisteuo. Y pisteuo, que es aún más fuerte. Si yo tuviera que traducir el libro Juan del griego, yo lo traduciría, y nosotros tenemos fe. ¿Lo ve? Es importante que nosotros reconozcamos que no solamente se trata de creer, sino de tener fe. Porque a través de la fe nosotros tenemos conocimiento, y ellos sabían quién era Cristo. Todo discípulo de Cristo de cualquier edad y a cualquier etapa de su vida debe llegar al reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios. Y que Él es la única vía por la cual podremos regresar a la presencia del Padre. Lo que Él enseña en el Sermón del Pan de Vida es un pasaje esencial, porque Él se muestra a sí mismo y testifica de su propia identidad. Y los apóstoles le testifican, demostrándole que ellos también lo saben. Y asimismo, si realmente somos verdaderos seguidores del Salvador, podemos regresar a la presencia del Padre. Resurrección de Lázaro. Ahora, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Si vemos la complejidad de todos los milagros, a mí especialmente me gusta la manera en que Juan los relata, porque escoge 7 milagros para explicarlo. Es todo lo que Juan nos enseña. Todos los otros milagros son relatados también por los demás escritores, pero especialmente Juan nos lleva desde la simplicidad de las bodas de Canaán hasta llegar a Lázaro. En los últimos meses, Jesús ha estado un par de veces en Jerusalén, y somos conscientes que cuando Jesús ha ido a Jerusalén, ha estado muy cerca de perder la vida. Durante esos meses Él ha estado en el área sur, y también sabemos que Él ha estado en Bethany, con María, Marta y Lázaro, quienes eran verdaderamente sus seguidores. En este viaje, el Salvador está en los alrededores de Perea, y es cuando Lázaro se enferma. Por eso, María y Marta lo mandan a llamar.
Cuando le informan a Jesús que María y Marta necesitan ayuda, le dicen, «He aquí el que amas está enfermo». Ni siquiera le dijeron quién era, pero él ya lo sabía. Él lo sabía. Y él amaba a Lázaro, a María y a Marta. Pero el Salvador tiene otra cosa en mente en ese momento. Así que él no va inmediatamente. Él les envía un mensaje diciéndoles esto es por la gloria de Dios. Pero no sabemos si ellos recibieron el mensaje o si Lázaro estaba muerto para cuando les llegó. Imagínense si Lázaro estaba ya muerto cuando María y Marta recibieron el mensaje del Salvador diciendo, esto era para la gloria de Dios. Esto debió ser muy confuso para ellas. Por 2 días más el Salvador no hace nada y permanece en Perea, continuando su ministerio. Son 4 días que esperaron para colocar a Lázaro en su tumba, lo que es muy interesante, porque los judíos creen que el espíritu permanece por 3 días con el cadáver. Así que él espera hasta el 4.º día para estar seguro de que los judíos saben que Lázaro está realmente muerto. Esto no es un truco de magia, este no es algún engaño que usted pueda explicar de otra manera. Lázaro está realmente muerto. Ambas, María y Marta, permanecen asombrosamente fieles esperando la llegada de Jesús. Marta es la primera de las dos. Ella oye el rumor y se nos dice en la Biblia que sale a su encuentro. Y cuando lo encuentra, la primera cosa que le dice es una expresión de su continua e ininterrumpida fe. Ella le dice, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús le contesta, él se levantará de nuevo. Y ella le dice, sí, yo sé que él lo hará, pero ella parece entender que es una referencia a la resurrección en el último día. Mas cuando Cristo le dice, en lo que parece algo privado entre ellos, él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta es una de las declaraciones más enfáticas en Juan, y es hecha justo en este intercambio tan interesante y privado entre Jesús y Marta. De hecho, es una de las primeras personas con las que él es tan explícito en términos de su verdadero poder e identidad. María también escucha que el Salvador está allí, y sale y está llena de dolor. Pienso que es aquí donde encontramos este pequeño y simple versículo, el versículo más pequeño de todas las Escrituras, pero tan lleno de emoción, porque nos da una percepción del Salvador de tal manera que nos enseña cómo debemos igualmente reaccionar. Cuando el Salvador ve su dolor, este gran y profundo dolor porque ellas han perdido a este hermano a quien amaban, él sabe que en un instante se tornará en alegría, que él va a levantar a Lázaro nuevamente. Pero cuando él ve su dolor, leemos estas simples palabras en Juan 11:35. Jesús lloró. El Salvador, sabiendo que ellas estarían bien, siente su dolor y se conmueve tanto así que hasta llora. Y algunas personas dicen, oh, miren cuánto él amaba a Lázaro. Otros anotan, oh, es tan terrible que él no estuviese aquí antes para evitar esto. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro, la cual era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Así que él iba dispuesto a hacerlo. Marta, quien antes había demostrado una fe tan grande, incluso dijo, yo sé que lo que pidas Dios te lo dará. Creo que ella comienza a aceptar la realidad, ya que la tradición judía en aquel tiempo era sepultar a alguien muy rápido. Y él ya había estado en la tumba por un largo tiempo. Y ella le dice, Señor, hiede ya. Imagínense lo que ella está pensando. ¿Usted cree que realmente yo quiero ir a ver a mi hermano cuando él ya está descompuesto? Probablemente no es como ella quiere recordarlo y no iba a ser una buena experiencia. Pero ellos remueven la piedra. Y justo después de mover la piedra, antes de este gran milagro, el Salvador hace una oración. Noten que esta es la tercera vez en que Él hace un llamado, no hacia sí mismo, sino hacia su Padre, y esto es algo constante en su ministerio. Justo cuando está a punto de hacer su gran milagro, Él se asegura de no perder la oportunidad de guiar a todos hacia el Padre. Así que en el versículo 41 de Juan capítulo 11 dice, quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Noten nuevamente que él pudo haber agradecido al Señor silenciosamente, porque sabía que el Señor iba a estar con él. Mas él lo dice en voz alta para que todos sepan que él solo está haciendo la voluntad del Padre y que es el enviado de Dios. Cuando hace su gran milagro, la atención no es dirigida hacia él mismo.
sino hacia el Padre, para decir que Él está allí para cumplir la voluntad del Padre. Y luego él llamó a Lázaro. Lázaro, ven afuera. Lo hizo en voz alta. ¿Usted se imagina a este hombre tropezando, saliendo de la oscuridad, con las vestiduras de la tumba alrededor de él, sus envolturas blancas con las que enterraban a la gente? Estoy segura que estaría muy sorprendido. ¿Se imagina la necesidad de Jesús de escuchar la respuesta a su llamado? Y ahí está él, vivo otra vez. María y Marta sabían que él resucitaría en otra vida, y aunque esto estaba bien, ellas estaban tristes porque él había muerto, y de pronto él estaba allí. Este es un milagro maravilloso que impresionó a muchos de sus seguidores. Para aquellos que estaban buscando un error para acusarlo ante las autoridades y decirles quién y qué profesa ser, fue la base de los cargos por los cuales él fue juzgado. Yo pienso que en ocasiones Jesús estaba privado de la amistad. No había mucha gente con la que él pudiera hablar. De no ser por Marta, María y Lázaro, quienes eran en los que él podía confiar, y su hogar era uno de los pocos lugares a los que él podía ir en esta tierra, donde se podía relajar, podía ser él mismo, hablar de las cosas cotidianas y sentir el amor de ellos por él. Nosotros sabemos que ellos lo amaban, por lo que Juan nos dice en el capítulo 11. Yo pienso que él estaba muy triste, porque vio a esa gente tan triste, y porque uno de sus mejores amigos había fallecido. Pienso que esto fue lo que lo conmovió. Con tal compasión, a realizar este acto, un acto que solo Dios podía realizar, pero que no siempre realiza. Él siempre desea lo que es mejor para la gente, y en esta ocasión, él sabía que esto era lo mejor. Así que creo que esto fue lo que lo inspiró a hacer este gran milagro. El texto habla de Jesús levantando a alguien de la muerte a la vida en 3 ocasiones. Y en estas 3 ocasiones es su compasión lo que se desborda, y es esto lo que lo motiva a hacerlo. A medida que Él transforma el agua en vino, a medida que Él cura al paralítico, que calma el tormentoso mar, y sus palabras traen a Lázaro de vuelta a la vida, Jesús realiza milagros que maravillan a las crecientes multitudes. Para muchos, sus milagros y sus sermones representan una prueba irrefutable de que Él es el prometido Mesías, el Hijo de Dios. Para otros, sin embargo, sus obras y sus palabras son una herejía, acciones que ameritan la muerte. A los pocos días de levantar a Lázaro, la misión y el ministerio de Jesús culminarían, y Él torna su cara en dirección a Getsemaní y el Gólgota. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios.